¿Qué tal, José Manuel? Pues nada, muy bien, la verdad que... Encantado de verte. Lo mismo. Pues mira, José Manuel, la persona que no os conoce todavía, ¿quién es José Manuel? Crónica de un silencio del escritor catedrático de Filología, José Manuel Lucía. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, pues buena pregunta. Eso de quién es uno, ¿no? Bueno, hay una parte profesional, que esa es fácil, que soy profesor de literatura, catedrático de literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Me dedico a la enseñanza desde siempre, que es mi gran pasión. Y luego también soy escritor, que esa sería mi gran pasión vital, esa es la laboral, la vital, pero también van muy unidas lo que es también enseñar y también aprender y al final escribir para difundir. Bueno, me gustaría ser una persona que disfruta de la vida, quiero decir que sea así, y vivir y conocer gente, conocer países, viajar, a veces físicamente, pero también con los libros, la literatura, que al final termina siendo mi gran pasión. O sea, ya sea para escribir, ya sea para leer, para enseñar, pero mi vida alrededor gira en torno a la literatura. ¿Qué proyectos futuros te gustaría ver que unen más a España y Algeria? Mirarnos un poquito más. Tenemos que mirarnos más como personas. Miramos demasiado a veces en los instrumentos, miramos demasiado la televisión, miramos demasiado el móvil, miramos demasiado los periódicos, a veces los edificios, pero nos miramos poco. O sea, tenemos que mirarnos más nosotros, pero también tenemos que mirarnos como sociedad y como países. Y ese mirar no es tampoco en un momento dado, un poco recuperar esa idea del diálogo, que también tiene mucho Cervantes, ¿no? O sea, el mirarse, porque al final tú quieres saber del otro. Claro. Y ese quieres establecer un diálogo. Y ese diálogo tiene que ser un diálogo de tú a tú. Y por eso la mirada es tan importante, no es la mirada de arriba o no es la imposición, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedades, ¿no? Que tenemos que un poco olvidarnos que los políticos y la política es la que en un momento dado establece ese diálogo, porque realmente, tal y como está montado hoy en día la política en el mundo... ¡Silencio, por favor! ¡Libertad! Abandónenlo, por favor. No tienen capacidad de dialogar, son elementos estancos que simplemente quieren imponer. O sea, su gran decisión es imponer determinadas visiones o... Con el ego. Con el ego, efectivamente. Y entonces de pronto es decir, no, nosotros como sociedad tenemos que olvidarnos de los políticos, tenemos que estar todo el día mirándonos a ellos, a ver qué hacen, y empezar a mirarnos nosotros mucho más horizontalmente, a comprendernos y a enriquecernos. Porque lógicamente cuando uno mira a otro y le escucha, de pronto se da cuenta de que cuántas cosas tiene el otro que decir. No solamente esa cosa del ego, de que yo tengo que explicar el mundo y explicar cuáles son las razones por las que el mundo existe, sino qué bonito es que en un momento dado otra persona me esté explicando también esas razones y puede incluso dialogar y discutir. Totalmente. Que es maravilloso, pero discutir significa confrontar ideas para llegar a un elemento común. No significa enfrentarse y pelearse y porque tú piensas una cosa y otra tengamos que en un momento dado convertirnos en seres ajenos y enemigos y darnos la espalda. No, vamos a construir un espacio común, ¿no? Totalmente, hay que compartir ideas, hay que ver las visiones de los demás. Sí. Y solamente desde la solidaridad podemos establecer otro modelo de vida que va más allá de la economía. Y sobre todo de esa economía capitalista que se ha impuesto, que es simplemente una economía desde el yo, desde el ego, desde el egoísmo, de conseguir yo cosas. Entonces, yo sí he conseguido mi coche, he conseguido mi trabajo, he conseguido mi casa, etc. Es lo que pasa mucho en 2024. Claro, efectivamente. Y en todos los países, porque al final da lo mismo que en un momento no tenga una tradición cristiana, una tradición musulmana, una tradición hindú, etc. Al final hay un elemento del dinero como si estuviera generando la felicidad. Y eso es lo que en un momento dado deberíamos hacer. Creo que países en un momento dado como Argelia y como España, que han tenido un pasado común y que además tienen un Mediterráneo que nos une, que eso por más que les duela a muchos, existe. Es decir, el Mediterráneo existe como metáfora también de la unión de los pueblos, pues deberíamos trabajar precisamente en conocernos más y bueno, y programas como este, pues yo creo que nos permite eso, ¿no? Que te felicito porque es una manera precisamente de conseguirlo, ¿no? ¿Has podido viajar en Algeria? Sí, bueno, he ido varias veces a Argel, la capital, invitado por el Instituto Cervantes y por la Embajada a realizar eso, un curso, alguna conferencia, y ha sido también una experiencia maravillosa también conocer un poco ese espacio, lo que queda increíble, muy poquito, digamos, de lo que podía uno ser el Argel de Cervantes, pero bueno, saber que ese espacio era, quiero decir, aunque luego ya lógicamente la historia
historia lo ha cambiado mucho en geografía. La experiencia la has vivido en primera persona. Sí. Increíble, ¿no? ¿Sabía que bajaste en Argelia? Sí. ¿Dos? Por lo menos que 3 veces. Por lo menos, sí. La verdad que una experiencia también, porque también tuvimos también una charla también en la universidad, entonces también conocer a los estudiantes argelinos. Luego hicimos un congreso también con profesores de Argel, entonces bueno, poder mantener esa experiencia de diálogo. ¿Y cuál era tu experiencia? Pues ha sido muy enriquecedora. ¿Tenías otra visión de Argelia? Sí, sobre todo teníamos esa, porque al final, y Argelia para nosotros, yo creo que se ha convertido en un lugar muy lejano, sobre todo, claro, desde un momento dado, todo el colonialismo francés. Entonces, claro, de pronto hay como también una visión en la propia lengua, en la propia, digamos, arquitectura, ese blanco y ese azul, en un momento dado tan típico, ¿no? Que como que en un momento dado se había borrado toda experiencia o toda relación que en un momento dado pudo haber en el Mediterráneo en los siglos precedentes, ¿no? Y cuando estás allí te das cuenta de que no, de que el clima y lo mismo se queda, o sea, el Mediterráneo al final une, o sea, no es solamente una cuestión de tiempo, sino que al final ese espacio lo tienes, ¿no? Y entonces, ¿No sentiste que estabas lejos de tu país, por ejemplo? No, por ejemplo, no. Muchos de los olores, al final terminas teniendo en cuenta que, bueno, al final, pues eso, todo el olor del norte de África termina siendo el olor del sur de Europa, porque al final el Mediterráneo son los mismos productos, de pronto te das cuenta de que cada uno tiene algo especial, pero hay toda una base que terminas sintiéndote hermano, ¿no? Y eso de pronto, y eso no lo puedes ver ni en una película, ni lo puedes ver, digamos, en una experiencia turística, si vas a un viaje organizado, te llevan, digamos, a una vida muy superficial, ¿no? De lo que es el país, ¿no? Totalmente, pero hay que vivirlo en primera persona. En primera persona, sí. Totalmente. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal que refleja la conexión entre la cultura de España y Argelia? Sí. La comida, esa comida que tiene esa parte de la especia, ¿no? O sea, que hay una cosa maravillosa que... Muchos sabores. Que hay muchos sabores. Yo también tengo mucha relación también con Marruecos. Entonces, bueno, también es verdad que con Tánger y con Asila, que bueno, tengo una amiga que tiene una casa allí. Entonces, bueno, todas esas especias que yo me traigo... Familiar, porque yo abro a veces donde tengo las especias en la cocina y de pronto me viene todo el olor que al final para mí es olor mediterráneo. Es decir, ese comino al final no termina siendo algo ajeno, sino forma parte de un paladar, ¿no? Compartido. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal que refleja la conexión entre la cultura de España y Argelia? Bueno, pues la experiencia personal precisamente puede ser ese cerrar los ojos en la Casbah y estar allí en Argel y de pronto estar escuchando un montón de sonidos, niños corriendo, personas alrededor hablando en una lengua que lógicamente yo no conozco el árabe, entonces bueno, pues de pronto son sonidos que son cotidianos de esas personas, pero que de pronto son extraños, pero que te envuelven, ¿no? Y lo mismo de pronto hacerlo en mitad de una plaza en Madrid o en mitad de una plaza en España. Darte cuenta que en un momento dado, a pesar de que tengamos la impresión de que son tan diferentes, porque la arquitectura termina siendo diferente, las lenguas terminan siendo diferentes, el ritmo de vida a veces termina siendo tan diferente, de pronto te das cuenta de que hay tantas cosas al revés que nos unen, que son las que no damos importancia. Que de pronto esa conversación en árabe termina siendo una conversación de un matrimonio o de un padre y un hijo que están contando el día a día, que es la misma conversación que puedes estar escuchando en español o en inglés, de ese matrimonio, de ese niño que está contando el mismo día, pero al final es su propia convivencia, ¿no? O los olores o los sonidos que terminan siendo esas risas de los niños, que da lo mismo donde estés, terminan siendo la misma risa, porque es el placer, ¿no? De simplemente hacerse notar en un espacio, porque en un momento dado uno quiere estar en ese lugar, ¿no? Entonces, los niños nunca juegan en silencio, es decir, lo comparten, porque lógicamente su espacio termina siendo también el estar en ese espacio, no solamente hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que al final nos enseñan a veces a tener que estar callados. Entonces, bueno, ese estar callados como no molestes. Cuando he viajado a Argel es encontrarte con personas que es maravilloso ver al margen también de todas las apariencias y aparentes diferencias, todos al final terminamos teniendo las mismas pasiones. De pronto encontrarte con un profesor o con un alumno que tiene la misma pasión por la literatura, que te empieza a descubrir autores que no tienes ni idea y que de pronto dices, bueno, voy a leer, que luego al final no terminas leyendo, como tantos otros también en España te dicen y te descubren autores que tampoco terminas leyendo, pero vas creando de pronto ese vínculo que al final termina siendo un territorio común y de pronto te das cuenta de que ese territorio común es mucho más amplio de lo que nos hacen creer, que de pronto siempre estamos como buscando
buscando la diferencia, que es aquello que en un momento dado nos diferencia, y al final dicen, no tiene ningún interés. La diferencia es algo que es la cotidianidad, es el día a día, es en un momento dado decidir que uno come a las 12 y otro come a las 2. ¡Qué verdad! O sea, que decir, eso simplemente es una construcción. Lo importante es que comemos y que al final tenemos el mismo comino y que tenemos los mismos sabores, las mismas especias, la misma necesidad de compartir. Todo eso que al final hace que vivamos en un territorio mucho más común de lo que les gustaría a muchos, que les gustaría más unos territorios mucho más compartimentados, llenos de límites y de banderas y de fronteras, ¿no? No, pues no. La frontera es el espacio que nos permite llegar al otro lado, no es el espacio que nos corta y nos pone un límite, ¿no? ¿Tienes pasión por la fotografía? También. Al final es como repito mucho la palabra mirada, terminar una mirada, y es verdad, la fotografía ha sido una pasión porque tiene también mucho de literario, en este caso en mi mirada fotográfica, porque a mí sobre todo lo que me interesa es el instante. Entonces, claro, la fotografía te permite que ese instante que muchas veces se nos pasa y que termina siendo un verso o que termina siendo una experiencia personal, en la fotografía termina siendo ya algo físico. Y lo que tiene, también, claro, mi fotografía también no es una fotografía documental ni una fotografía, digamos, tampoco paisajística. Es maravilloso porque es también esa parte literaria. Yo la veo y sé lo que hay detrás, el contexto que hay alrededor, pero lo maravilloso es que cualquiera que lo ve tiene que crear ese contexto alrededor. Y te crea su historia. Claro. Y de pronto me dice, ay, mira, qué bonita esta fotografía que cuenta esto. Claro, yo digo, maravilloso, porque no cuenta nada de eso, o sea, no tiene nada que ver, tiene una visión. Entonces dices, qué bonito que a partir de ahí he sido capaz de sacarle un recuerdo, una memoria o incluso una experiencia que realmente nunca ha existido en la fotografía, pero sí que está en esa fotografía. Al final son sentimientos. Sí. ¿Cómo se percibe hoy en el día la figura de Cervantes en Argelia? El problema de Cervantes, para modo de ver, es que se le ha convertido demasiado en mito y lógicamente los mitos no tienen matices. El mito tiene que ser bueno, malo, tiene que ser el héroe. No puede haber un héroe que en un momento dado dude. O sea, el héroe lo tiene que tener claro desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? O sea, es lo que hay. Pero claro, el mito es una construcción que nosotros hacemos de nuestras expectativas. No tiene nada que ver con la realidad ni de la persona ni de la época, ¿no? Entonces se ha creado el mito de que de pronto Cervantes ha estado encarcelado en Argel. Ya la idea de la cárcel automáticamente convierte que ese lugar, Argel, es un lugar negativo, un lugar en donde él ha estado en una cárcel 5 años, donde le han maltratado, le han quitado la libertad, un espacio, digamos, que en un momento dado termina siendo lo peor que podías esperar de esa parte del Mediterráneo, en donde además está la parte del secuestro, la tortura, la lucha de religiones, etc., ¿no? Y yo creo que tenemos el gran reto de darle la vuelta, que no es de pronto decir que Cervantes fuera a un resort y fuera a unas vacaciones 5 años a Argel. Lógicamente no podemos tergiversar ese mito tampoco en el lado contrario, sino situarlo en su momento. Y es que lógicamente había un gran negocio económico que fomentaba, digamos, el que estaba en Argel, que era el secuestro en el Mediterráneo, corso, pero lógicamente eso conllevaba que se creaba mucha riqueza que había que luego distribuirla por toda Europa, porque lógicamente Argel, lo que tenemos que pensar es que en aquel momento, cuando Cervantes llega cautivo en 1575, es la ciudad más cosmopolita que hay en el Mediterráneo. 120.000 habitantes, de los que casi un 80% son extranjeros, ya sean los cautivos, pero también los renegados o gente de toda Europa que viene a hacer negocios a Argel. No me puedo ni imaginar lo que es. La duda ahí. Claro, y sobre todo imaginarme llegar a una ciudad en donde uno viene de Madrid, que aunque sea es la capital de la monarquía hispánica, ha estado en Roma, ha estado en Nápoles, digamos, en grandes ciudades italianas. Claro, llegar a Argel tenía que ser una experiencia única. De pronto es como llegar a la Babilonia del Mediterráneo, donde se escuchaban todas las lenguas, estaban todas las riquezas, podías comprar todas las frutas, la mayor, digamos, de las especies, todo eso estaba en Argel. Y además en una posibilidad de aprender y de disfrutar de todo aquello, sabiendo que tu vida cuesta un dinero y que ese dinero hay que pagarlo para poder seguir viviendo, ¿no? O sea, que esa parte. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo de intentar comprender Argel en su complejidad y no reducirlo a una imagen casi como si fuera el Alcatraz del siglo XVI, ¿no? Como si fuera una cárcel perdida en mitad de una isla, en medio de un río inalcanzable, en donde la gente sufre por estar metidas en las mazmorras, ¿no? Es todo mucho más complejo, mucho más rico y mucho más interesante. ¿Cuál es tu obra favorita de Cervantes y por qué? Cervantes es un autor magnífico, que además es un autor además muy de dominio, porque es un autor de madurez. Realmente cuando él escribe ya todas sus obras,
va a ser una persona ya que tiene 50 y luego ya sus últimas obras ya tiene 60 años, es una edad bastante avanzada en la época, ¿no? No es un autor de juventud. ¿Podemos decir que es un sabio? Por eso se puede decir que es un sabio porque además todas esas experiencias de vida las ha sabido incorporar a su literatura como la literatura la ha sabido incorporar a la vida. O sea, realmente hay una mezcla ahí entre ficción y realidad, que es una parte fundamental de su teoría literaria, que al final termina siendo no una cuestión razonal o racional, digamos, teórica, sino que es en la práctica, o sea, que es lo que vive, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la obra? En realidad, al final, o sea, él tiene un teatro maravilloso, él tiene sobre todo una poesía maravillosa, muy desconocida. Las novelas ejemplares son pequeños cuentos que él publica en 1613, son realmente maravillosos. Una obra como la segunda parte del Quijote, eso no la escribe nadie. O sea, eso solamente lo ha escrito Cervantes. Una novela ejemplar, hay otros autores que han hecho novelas ejemplares o novelitas en el Siglo de Oro maravillosas. Teatro hay dramaturgos maravillosos, poetas, no te digo, en el Siglo de Oro maravillosos. Pero sobre todo la segunda parte del Quijote, la de 1615, la que él escribe sin querer escribir una gran obra literaria, sino, digamos, pelearse con la literatura de su época y sobre todo con los que le critican en su época. Por tanto, vida y literatura llegan a crear una unión realmente impresionante. Es una obra que todavía nos sigue desafiando maravillosamente porque nos sigue todavía planteando ese reto de decir, yo seré capaz de crear una obra en donde realidad y ficción terminen siendo las dos caras de una moneda, pero que no sé en qué moneda estoy. O sea, que es lo maravilloso, porque claro, yo tengo una moneda, tengo cara y cruz, y eso cualquiera lo puede hacer. O sea, es decir, claro, con Cervantes es casi el juego del mago, que tú dices, yo tengo una moneda que es cara y cruz, pero es que en ningún momento sé si eso es cara o es cruz. Y entonces, claro, de pronto dices, bueno, es que al final nunca es cara ni es cruz. Al final la literatura es tanta vida como la vida es tanta literatura, ¿no? ¿Dónde están los límites? Pues a lo mejor no los hay. Puede ser que ni hay, ¿no? Ni los hay, ¿no? Entonces eso es maravilloso, ¿no? Increíble. Así que el Quijote, me quedo con el Quijote, sobre todo el Quijote de 1615. Con tu visión actual, con todo el conocimiento que tienes, ¿crees que todo ha cambiado? Ahora todo es más de banderas, más límites, la gente te mira más por el físico. Sí, nosotros estamos viviendo una decadencia total de un sistema. El sistema capitalista tal y como lo hemos creado en Occidente, pero se ha expandido la globalización a todo el mundo, porque al final, hasta cuando uno piensa en un sistema comunista, el sistema comunista no es más que una escisión, pero al final el elemento económico sigue siendo también esencial a la hora de construir la sociedad, ¿no? Entonces, este sistema que nace en el siglo XVI, precisamente, está viviendo ahora ya el declive total, porque estamos viviendo ya ese momento de imposibilidad de sostenibilidad. O sea, no podemos sostener una sociedad cada vez más individual. O sea, no podemos en un momento dado sostener una sociedad en la que la toma de decisiones ya no se hace pensando en una comunidad, aunque la tome una determinada persona u otra, sino en el propio beneficio personal, y que además ese beneficio personal tiene nombre y apellido. Es decir, que son 4 grandes fortunas que antes tenían que estar dentro de sociedad, pero ahora tenemos los grandes gurús o los grandes poseedores de las grandes empresas tecnológicas que pueden tomar decisiones y totalmente sin tomar en cuenta nada más que su propio beneficio a corto plazo y sin tener en cuenta ninguna consecuencia. Y luego, lógicamente, tenemos una tierra que nos está diciendo ya basta. O sea, no, si seguimos así en esta producción y en este malgaste de nuestros, todos los beneficios o todos los recursos naturales, pues lógicamente cada vez nos vamos hacia un abismo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Para mí la hay, y es precisamente la solidaridad. Nuestra única manera de sobrevivir es volver otra vez a mirarnos a los ojos, darnos cuenta de que somos todos parte de una especie y que no por tener un determinado lugar de nacimiento, dentro de ese lugar, en España por ejemplo, o en Argel, si has nacido en la capital o has nacido en un pueblo, si dentro de ese pueblo en la capital has nacido en una calle o has nacido en otra, si tus padres en un momento dado tienen un apellido, tienen otro, porque claro, ya no solamente es el lugar, sino todos los condicionantes, debo decir, no, es que somos todos iguales, porque eso es lo que en un momento dado nos hace que seamos tan ricos y con tantas posibilidades de seguir avanzando. ¿Qué papel juegan las artes en el acercamiento entre las culturas españolas y argelina? Bueno, pues yo creo que ese es el camino. O sea, que estamos hablando de un sistema económico que lógicamente termina siendo social y político. Todo está al final. Nosotros tenemos un escritor maravilloso en España, murió hace 10 años, José Luis San Pedro, que era economista y
narrador, ¿no? Entonces en un momento dado le decían, ¿usted está en contra de la globalización? Dice, no, yo estoy en contra de que haya solamente globalización económica. O sea, yo estoy a favor de la mega, hiper, ultra globalización. O sea, a mí me gustaría que hubiera una globalización en la justicia y que hubiera una justicia universal. Me gustaría que hubiera una globalización en la sanidad y que hubiera una sanidad universal. Me gustaría que la globalización fuera una globalización en la educación, en el arte. Pero claro, es que solamente tenemos una. En la economía. Entonces, claro, esa economía solamente nos está marcando unas, digamos, reglas del juego, ¿no? Bueno, pues esa ruptura de las reglas del juego económicas creo que tienen que hacerse. O sea, el único camino en un momento dado, que es cuál es el camino nosotros como sociedad, que en un momento dado podemos decir, pasamos de los políticos, nos vamos a mirar de tú a tú, vamos a recuperar los puentes de comunicación. Bueno, pues ese camino es el arte. O sea, la única manera de conseguir establecer esos puentes va a ser en un momento dado no a partir de proyectos económicos, sino a partir de aquello que podamos compartir. Y un cuadro, en un momento dado, pintado por una artista argelina o por una artista española o francesa, etcétera, termina siendo ese cuadro que a todos nos convoca y crea ese territorio común en donde no hay diferencias. Cualquier obra literaria, lógicamente tenemos la lengua y lógicamente necesitamos, digamos, de un puente posterior que es la traducción. Pero bueno, ahí está también esa capacidad en un momento de incluso a veces fonética de disfrutar de un poema que dices, no lo estoy entendiendo, pero no importa porque es la música, quiere decir, al final lo que tengo es el ritmo que me está comunicando y en un momento dado tengo esta conexión. Esta conexión total, a pesar de que no tenga ese contenido, ¿no? Lo mismo, bueno, lógicamente también la música, etcétera. Entonces el arte creo que es el camino que tenemos que hacer. Y no es casual que precisamente todos los gobiernos lo menos que cuidan es el arte y la cultura. Porque lógicamente en todos los gobiernos, en todos los países, ya sean occidentales, ya sean africanos, ya sean asiáticos, etcétera, etcétera, al final lo que menos les interesa es crear esos puentes que no pueden controlar. Porque lógicamente los puentes culturales, cuando hay una conexión entre dos poetas, hay una conexión entre dos literatos, dos artistas, etcétera, se crea un mundo, un universo que va más allá de las posibilidades de ganar dinero, de las posibilidades de exponer, de ese mundo, digamos, que es mercantilizar el arte. Entonces, ¿qué es lo que en un momento lo único que saben hacer los gobiernos? Que al final es ponerle precio a las cosas. Claro, en el momento que le pones precio, le quita el valor. Porque al final el valor está mucho más allá de lo que vale, porque realmente es aquello que en un momento nos hace a todos enriquecer, ¿no? ¿De qué manera se refleja la cultura argelina en los escritos de Cervantes? Bueno, pues él, digamos, va a utilizar ese periodo de cautiverio como un tema literario. Cervantes va a tener en esa, digamos, visión del mundo, también te decía, de un problema lo convierte en una oportunidad. Él va a poder conocer el mundo árabe, que sea un microcosmos muy particular en Argel, porque es muy cosmopolita y hay habitantes de todos los lugares del mundo. No es una ciudad árabe cualquiera, como tampoco lo será Constantinopla, bueno, Estambul, digamos, en el momento. Él va a conocer muchísimo esa cultura, incluso va a poder hablar árabe en un momento dado también, esa posibilidad, ¿no? No sabía. Sí. Eso no lo sabía. También porque, claro, por eso luego va a poder hacer un viaje, digamos, por el Mediterráneo, llevando cartas, porque va a poder comunicarse precisamente en árabe, ¿no? O sea, que esos 5 años, por lo menos, la capacidad de comprender y de hablar, poder hacerlo, ¿no? Esas historias de cautivos, muchos escritores la utilizaban porque era un tema muy habitual, muy requerido, además, por la gente del teatro o por los lectores, lo hacían de oídas, de historias que otros les habían contado de lo que había pasado en Argel. Y entonces, claro, Cervantes en un momento dado eso lo puede contar de vividas. O sea, que es diferente, porque claro, él puede contar detalles, matices, que en un momento dado son los que otros cuentan, pero de una manera mucho más profunda, ¿no? Entonces él tiene, digamos, desde un capítulo, El cautivo en el Quijote, tiene varias obras, bueno, Los baños de Argel y Los tratos de Argel, y luego tiene La gran sultana, que en este caso situada en Constantinopla, digamos, también con ese ambiente. Y en todos ellos hay una cosa maravillosa, y es que de pronto todo se difumina el blanco y negro. No deja de ser una literatura de cautivos, que entonces tiene también esa idea de ofrecer una imagen negativa del enemigo, pero de pronto en esa literatura de cautivos el blanco era el bueno, el negro el malo, que dice, bueno, entonces era el bueno y el malo y no había ninguna posibilidad de comunicación. Entonces aquí te encuentras con cristianos que son malos, con árabes o con argelinos que son buenos, que es gente que tiene, digamos, buen corazón, porque al final el alma humana no conoce, digamos, esa distinción porque en un momento dado uno sea de una religión o viva en un determinado territorio, sino que también depende mucho de la persona, ¿no? Entonces hay esa, digamos, generosidad, esa mirada complaciente, esa mirada a veces, digamos, de amistad o un momento dado muy cercana al argelino,
en las obras de Cervantes que no lo vamos a encontrar en otros autores de la época, ¿no? Y eso es lo que hace también que en un momento dado lo podamos leer a veces demasiado como una experiencia autobiográfica, ¿no? Como si Cervantes estuviera haciendo autoficción. La autoficción, bueno, pues habrá que esperar siglos a que aparezca en nuestra literatura en los últimos años, pero realmente hay mucho de vida en esa ficción que está creando, aun siendo siempre una cosa literaria, ¿no? Un mecanismo literario que está haciendo posible. ¿Cómo ha evolucionado los lazos culturales entre España y Argelia desde la época de Cervantes? Ha evolucionado mucho, tanto como el Mediterráneo, ¿no? O sea, que está todavía por hacer la nueva comunicación o el nuevo puente entre España y Argelia, ¿no? O sea, en un momento dado, ese Argel que podía ser ese Argel del Mediterráneo, muy cercano en un momento dado también a España, se quedó truncado totalmente con el colonialismo francés y con otra cultura que además, digamos, lo que tiene el colonialismo francés frente al español, por ejemplo, es que es muy exclusivo. Quiere decir, cuando Francia llega a un sitio, llega a Francia y expulsa a todo lo demás. Solamente lo francés es lo que termina siendo de prestigio en un momento dado la cultura, ¿no? Y a partir de ahí, de pronto después ya de la Argel moderna, digamos, bueno, dependiente, etcétera, no se ha llegado a construir una relación directa más allá de la económica. Es decir, la importancia del gas argelino, en un momento dado también la situación, digamos, de España hasta que llega la democracia, o sea, todo un mundo que realmente todavía queda por hacer ese puente directo, o sea, que en un momento dado podamos estar haciendo, ¿no? Y creo que son importantes pequeños proyectos o grandes, digamos, posibilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo dirijo la red de ciudades cervantinas. Es una red que ahora somos 30 ciudades en todo el mundo y entonces una de ellas, de esas 30 ciudades es Argel, porque son ciudades que tienen vinculación ya sea con la vida de Cervantes o con la obra de Cervantes o en un momento dado con el deseo de convertir esas ciudades en un referente cervantino, ¿no? Pero no solamente con una cuestión cultural y turística, de decir en un momento dado, bueno, rescatemos la cueva, hagamos un paseo literario, sino volver a convertir y ser conscientes de que la cultura puede ser un desarrollo del ciudadano. O sea, con esa idea de decir, la cultura no es ocio, la cultura no es solo entretenimiento. Es decir, eso es lo que nos quieren dejar en esos márgenes y en esos límites el sistema capitalista. No, la cultura es el elemento en el que podemos establecer puentes más allá de todas las limitaciones que nos obliga la economía, que nos obliga en un momento dado el espacio, el tiempo, etc. Y ahí es donde en un momento dado poder establecer relaciones directamente horizontales entre Argel, los que quieren, digamos, desde Argel trabajar en el desarrollo cultural y por tanto también económico, social, político, digamos, de su propio territorio, de su propia zona, con otras ciudades cervantinas, ¿no? Entonces, en un momento de decir, oye, pues nada, hay un grupo de teatro en Argel o que están estudiando, oye, les encantaría irse en un momento dado a Argamasilla de Alba o a Alcalá de Henares, etc. Entonces, tener la posibilidad de tener esos lazos directos, horizontales, con esas otras ciudades que también tienen esa misma pretensión a partir de la figura de Cervantes, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Establecer estos pequeños, grandes puentes que al final sean además puentes que no tienen nada que ver con la política. Totalmente. O sea, y entonces, porque ahí es donde tiene posibilidad de prosperar. Una cosa que crezca también. Efectivamente. Un país también se puede aprovechar de este crecimiento, ¿no? De ese crecimiento, efectivamente. Solamente con un pintor se junte con otro pintor, porque hoy en día tenemos este elemento de la globalización que es, digamos, una imposición económica que tenemos que soportar. Pero tenemos una tecnología que es la tecnología digital globalizada que nos permite tener unas comunicaciones que antes eran impensables. Es decir, en un momento dado poder decir, podemos estar haciendo charlas, teniendo en un momento dado comunicación directa entre partes diferentes del mundo en donde de pronto un artista argelino pueda estar conversando con un argentino y con uno de Castilla-La Mancha al mismo tiempo, en el mismo lugar y proyectando, digamos, cuáles son sus deseos artísticos, enriqueciéndose de lo que le está diciendo un argentino sin tener que viajar y lógicamente el coste económico imposible de poder a lo mejor sufragar ese tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces hay que aprovechar también ese mundo, digamos, de la globalización y hacerla que sea una globalización también cultural y que en un momento dado creamos los puentes para que realmente la sociedad mejore. ¿Y crees que este puente está cerca de llegar o hay que trabajarlo? Hay que trabajarlo. Y además es un puente que tenemos que trabajar continuamente todos, a todo momento. O sea, y quitar el ego de una parte. Sí, bueno, eso es fundamental. O sea, es decir, es un puente que solamente puede prosperar si hay solidaridad. O sea, si realmente la fraternidad. Es decir, recuperar en un momento dado el gran desarrollo, digamos, político y económico de la Europa, que lo va a terminar siendo la globalización, lo hemos expandido en diferentes lugares. Nosotros hemos trabajado sobre todo con la libertad y hemos trabajado con la igualdad. Es decir,
pues en un momento dado, pues eso, por un lado, o ser países muy libres o ser países muy igualitarios. Digamos, los dos grandes sistemas occidentales que en un momento dado se han impuesto en el siglo XX. Pero claro, nos hemos olvidado del tercer lema de la Revolución Francesa. Además de la libertad y de la igualdad, tenemos la fraternidad. Y entonces, si ahora trabajamos con la fraternidad, ahí es donde nosotros vamos a poder desarrollarnos realmente como sociedad. Porque ahí vamos a tener mucha más libertad de la que tenemos ahora mismo y mucha más igualdad. Porque lógicamente nos vamos a entender todos como hermanos. ¿Qué aspectos de la cultura algerina podía haber influenciado a España y viceversa? Bueno, en realidad es que tampoco hay un elemento, yo tampoco conozco, pero digamos que sea específico, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que formamos parte de una unidad. Ahí es donde vuelvo otra vez al Mediterráneo. O sea, el Mediterráneo tenemos que rescatarlo porque era el espacio, el Mediterráneo hasta el siglo XVI fue el espacio realmente de confluencia de todas las grandes civilizaciones que en un momento dado tuvimos en Occidente, siempre en nuestro ámbito, digamos, geográfico, pero también era el gran espacio de comunicación. O sea, si uno piensa cómo es hasta el siglo XVI, de pronto todos los grandes imperios vienen, incluso los imperios que vienen de Oriente, al final terminan en un momento dado llegando al Mediterráneo, y desde el Mediterráneo, ya me da lo mismo que sea desde el sur del Mediterráneo avanzando hacia el norte, como pasa durante la Edad Media, como en un momento dado Roma, anteriormente, porque llega desde el norte avanzando a todo el Magreb, bueno, y todo el Mediterráneo, que termina siendo todo imperio romano, ¿no? Nosotros cambiamos toda la perspectiva en el siglo XVI cuando se hace la aventura atlántica, cuando tenemos ya América y sobre todo ya, luego ya la expansión, digamos, de Inglaterra, que lógicamente hace, el Atlántico se termina convirtiendo en el espacio geopolítico más importante. Entonces el Mediterráneo queda como relegado a un espacio marginal. Y el Atlántico no une, o sea, un océano, por propia naturaleza, no une, quiere decir, lo que hace distancia. Y esa distancia, además, en un momento dado, con dos continentes que, sobre todo en el ámbito anglosajón, con un gran enfrentamiento. Al final, Estados Unidos de América, el norte de América, termina por comerse geopolíticamente a Inglaterra y a la Commonwealth y a todo el imperio inglés del siglo XIX, ¿no? Pero claro, de pronto nosotros nos hemos como quedado en ese espacio completamente marginal cuando lo tenemos que volver a convertir en un lugar protagonista. Es nuestro Mediterráneo. O sea, no solamente es el Mediterráneo, que en un momento dado es ahora un lugar de cadáveres y lamentablemente con toda la inmigración y con todos los cayucos y con toda la desesperación de todo un continente que se juega la vida continuamente para intentar llegar a un sueño que también es un sueño a veces mítico, porque nada tiene que ver la Europa que sueñan en Sudán o en Senegal o en un momento dado en cualquier país subsahariano, precisamente con lo que luego se van a encontrar cuando llegan lamentablemente a Europa, ¿no? Pero a pesar de eso, siguen viniendo porque está la desesperación que tienen, que en el Mediterráneo encuentran el camino para cumplir sus sueños, ¿no? Para avanzar. Y entonces tenemos que convertir ese Mediterráneo no en la frontera, no en el espacio para echarles hacia atrás, sino en ese lugar de encuentro. Es decir, pues a lo mejor tenemos que en un momento dado todos los países del sur de Europa empezar a mirarnos con los países del norte de África, o sea, volver otra vez a recuperar ese espacio que en un momento dado nada tiene que ver con lo que un sueco pueda pensar o lo que en un momento dado un danés o lo que en un momento dado pueda pensar, pues eso, uno de Estados Unidos de América, que no nos importa para nada, pero que nos imponen su visión del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde precisamente también España tiene una historia también que puede, yo creo que deberíamos, digamos, sacarle más partido en el sentido de tener más protagonista en en el norte de África, ¿no? O sea, volver a recuperar un espacio más de protagonista en el norte de África, que fue un espacio que perdimos frente a Francia, precisamente en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? O sea, fue Francia el que supo ver esa capacidad del Mediterráneo, que en este caso no era crear un espacio común, sino un espacio de invasión y un espacio de colonialismo, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Podemos decir que la lectura de un libro de Cervantes marca un antes y un después en la vida de quien lo lee? Pues ese es si uno lo lee bien, o sea, si uno lee realmente el Quijote metiéndose dentro, disfrutándolo, entrando en ese diálogo que el lector establece con la obra, que es decir, que al final termina siendo un diálogo directo, realmente termina uno enriqueciéndose. Un buen diálogo que es con
con todo lo que aparece, con todas las historias, con todas las posibilidades, los puntos de vista, con todos los discursos y también el conocimiento que en un momento aparece en el libro, uno termina al final enriqueciéndose, ¿no? Si uno lo lee simplemente como un entretenimiento, como algo, simplemente, bueno, lo va a pasar bien, va a ser divertido, pero lógicamente, pues bueno, va a pasar como tantas obras que al final las cierras y dices, bueno, pues aquí, uno más, ¿no? Pero si uno establece ese diálogo, que es muy fácil con Cervantes, porque realmente es una obra que habla de grandes valores universales, no es necesario conocer la historia del siglo de oro o de la época para adentrarse en el Quijote, pues realmente uno termina siendo mejor persona al final del libro que al principio. Nada, era un placer, espero que es la primera pero no la última. Yo también. Espero vernos otra vez, ¿por qué no? La próxima en Algeria. Oye, pues será un verdadero placer, que ahora como todo se ha hecho antes de la pandemia, la última vez fue antes de la pandemia. Pues muchísimas gracias. Nada. Gracias de venir. Ya que como todo bueno se acaba, os vengo a recordaros que podemos seguirnos aquí abajo, dar un like y nos vemos al siguiente vídeo.